¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Qué alegría que es poder vernos, ¿no es verdad? Poder encontrarnos, poder tener este tiempo juntos de comunión y por sobre otras cosas tener un tiempo de disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Hemos cantado recién unas canciones preciosas que nos han introducido muy bien a lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes en esta tarde. Vamos a leer juntos un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 32. Les invito a leer este hermoso salmo en la Biblia. Aquellos que están en casa también, los invito a que abran sus Biblias y me acompañen a la lectura de este hermoso pasaje. Libro de los Salmos, capítulo 32. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú, y Dios, perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hasta aquí, en la lectura de la palabra de Dios. Y mirá, te invito y te animo a complementar este pasaje, este salmo que hemos leído, con dos pasajes más. Los animo a leer un pasaje en el Antiguo Testamento también, en el libro de 2 Samuel, capítulo 11 y 12, libro de los Salmos, capítulo 51, y este salmo que acabamos de leer. ¿Por qué les digo esto? Porque allí, en el Antiguo Testamento, en el libro de 2 Samuel, nos relata un hecho que había acontecido en la vida de David. ¿Quién estuvo el domingo pasado? Acá, ¿se acuerdan? ¿Quién estuvo el domingo pasado? Muy bien, por allá. ¿Quién más estuvo el domingo pasado? Muy bien, muy bien. ¿De qué hablamos el domingo pasado? Esto se me escapa. Ahí está. Ahí vamos. Bueno, muy bien. ¿De qué hablamos el domingo pasado? ¿O de las decisiones? Muy bien. Y habíamos tomado un ejemplo. ¿Se acuerdan? ¿De quién hablamos? De Abraham. Muy bien. Y decíamos en la meditación que Abraham había tenido altibajos. Bueno, también en la vida de David había pasado lo mismo. David también tuvo altibajos. Y allí el libro de 2 Samuel relata el incidente que David tuvo con Betsabé.
algo que la Biblia dice que para Dios fue desagradable. David se quiebra, confiesa lo que había hecho, y allí en el Salmo 51 hay un registro de esa confesión que hizo David. Y allí en esa confesión David promete que iba a publicar, que iba a enseñar, y es lo que está haciendo en este Salmo 32. De hecho, este Salmo que leímos, aparece en algunos títulos en la Biblia, la palabra masquil, que significa enseñanza, instrucción. De modo que este salmo que leímos es un poema, una canción, un salmo de instrucción, de enseñanza. A ver si recordamos juntos qué había pasado allí con David y Betsabé. Seguramente muchos conocerán este incidente en la vida de David. David era el rey. Ya habían terminado los tiempos de huida, de persecución. Él ya gozaba del favor del pueblo. Tenía un palacio, un ejército. Dice la Biblia que en ese tiempo el pueblo estaba en guerra contra otro pueblo. Y normalmente los reyes acompañan al ejército a la guerra. Y por alguna razón, David no fue a la guerra. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo David? ¿Se quedó en dónde? En el palacio. Muy bien, se quedó en el palacio. Quizás confiaba en su ejército. No hacía falta que él vaya. Quizás confiaba en su general. Quizás confiaba en su grupo de guerreros. David había entrenado a un grupo de guerreros que él los llamaba, o la Biblia los llama, los valientes de David. Lo cierto es que David no estaba donde debería haber estado, acompañando al pueblo a la guerra. Y dice la Biblia que ahí se paseaba por los palacios, por el palacio, y de repente uno se imagina el palacio más arriba, los terrados de las casas, vio a una mujer. Dice la Biblia que esta mujer era Betsabé, que era una mujer hermosa. Se estaba bañando. Y en lugar de haber apartado su vista de ahí, la espió, mandó preguntar por esa mujer quién era. Le dicen que era Betsabé, que era una mujer que estaba casada. La mandó a buscar, la trajo al palacio y finalmente se acostó con ella. Betsabé se va y al poco tiempo le hace saber a David que había quedado embarazada. Ahora, dice allí el libro de Samuel que esto que había hecho David fue algo malo, fue algo desagradable. Porque no solo pasó esto, sino que después David empezó a idear una serie de planes y acciones para tratar de encubrir esa situación. Primero llamó al esposo de Betsabé, que estaba en la guerra, Urías, y con la excusa de preguntarle cómo iban las cosas en la guerra, lo manda a ir a su casa a dormir con Betsabé. Urías, aparentemente un hombre fiel, valiente, no va a su casa y se queda en la puerta del palacio durmiendo con la guardia real. Al otro día vuelve a hacer otro intento, David, y lo invita a un banquete y logró emborrachar al esposo de Betsabé. Pero Urías tampoco fue esa noche a dormir con su esposa. Finalmente David llama al general del ejército y le dice que ponga a Urías al frente de la batalla, al lugar más peligroso, allí donde llegan las flechas
de los enemigos. Y finalmente pasa lo que pasó. David, Urías, el esposo de Betsabé, muere y David trae a Betsabé al palacio y la toma por mujer. Dice 2 Samuel capítulo 11, versículo 27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Claro, quizás para otros pueblos esto eran cosas normales. Quizás en Babilonia, en Egipto o en otros lugares, el rey era el rey y hacía lo que él quería. Pero para Dios, esto que David hizo fue algo malo, fue algo desagradable. Y Dios manda un profeta a decirle a David que Dios no iba a pasar por alto esto que David había hecho. Y allí David se quebranta, confiesa lo que había hecho, acude a Dios. Y dice allí en 2 Samuel 12:13, pequé contra Jehová, y Natán el profeta dijo a David, también Dios ha perdonado tu pecado, no morirás. Y allí David, cuando se quebranta, compone ese Salmo 51 que los invito a leer en su casa. Y luego el Salmo 32, un salmo de instrucción, de enseñanza, que es el que acabamos de leer. Y yo quisiera que en esta tarde, dentro de todas estas enseñanzas maravillosas que este pasaje nos muestra, podamos meditar y reflexionar en tres verdades, tres enseñanzas que encuentro en este Salmo 32. Recuerden el contexto, lean en sus casas, tranquilos, con tiempo. ¿Qué pasaje les dije que lean? Bueno, a ver, 2 Samuel, capítulo 11 y 12. Muy bien, ahí está el contexto que yo traté de resumirlo. Y después el Salmo 51. Y después este que acabamos de leer. Bueno, muy bien. Tres enseñanzas de este Salmo que quisiera compartir con ustedes. La primera verdad que encuentro en este Salmo es que la felicidad tiene que ver con el perdón. La felicidad está relacionada con el perdón. Comienza el Salmo con una bienaventuranza. Dice algunas versiones, oh, cuán feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Feliz, dichoso, gozoso aquella persona que recibe el perdón. Mirá, David, cuando Dios manda al profeta, podía haber hecho varias cosas. Era el rey. David podía haber seguido guardando silencio. David podía haber hecho, si quería, hacer ejecutar al profeta y sus órdenes iban a ser cumplidas. Nadie en el palacio decía nada, ni el general, ni los mensajeros. Pero David estaba triste. Por dentro había tristeza en su corazón, en su alma. Y él encontró la verdadera felicidad cuando acudió a Dios. Su tristeza seguramente se notaba. Si uno podría ver algún cuadro e imaginarse, quizás uno se imagina un David triste, un David apagado, afligido. Nadie decía nada, pero por dentro no estaba triste, no estaba alegre, había tristeza. Y dice David que encontró la verdadera felicidad cuando acudió a Dios y recibió el perdón. La palabra traducida de perdón aquí es quitar, es como quitar
una carga, un peso. Y para David no había felicidad más grande el saber que Dios había quitado el peso, la mochila que tenía de lo que había hecho. Dios lo había perdonado cuando él confesó y acudió a Dios. Qué maravilloso es pensar en este Dios de amor que está dispuesto a perdonarnos. Ahora, quizás vos me dirás, yo no hice estas cosas que hizo David, pero quizás hay tristeza en tu vida, en tu corazón. Y quizás no hiciste estas cosas, pero quizás en tu vida hay engaños, hay desobediencia, hay pecado. Y Dios quiere que hables con Él, que creas en Él, que le confieses a Él. Y Él está dispuesto a perdonarte y a restaurar tu vida y a traer alegría y felicidad a tu vida. Así pasó en la vida de David. Pasó de la tristeza a la felicidad, solo cuando acudió a Dios. Dice la Biblia allá en 1 Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, para quitar el peso, la carga del pecado y limpiarnos de toda maldad. Mirá, para David, la verdadera felicidad no estaba en el respeto que quizás tenía el pueblo. La felicidad para David no estaba en el ejército quizás que había armado, en los bienes, en el palacio que tenía. La verdadera felicidad para David estaba en el perdón que Dios le había dado. Y así pasa en nuestra vida, en saber que cuando creemos en Jesús, en lo que hizo en la cruz por nosotros, cuando acudimos a Él y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él trae alegría y felicidad al alma, al corazón. Segunda verdad, segunda enseñanza que encuentro en este salmo. Así como decíamos que la felicidad tiene que ver con el perdón, la amargura tiene que ver con callar la culpa. La amargura, el dolor, la aflicción tiene que ver con callar la culpa. Mirá lo que pasó con David. Dice el versículo 3, David expresó, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. David, mientras pasó por este proceso de tratar de encubrir todo esto, estaba sufriendo, había amargura, había dolor en su vida, en el corazón, en el alma y hasta físicamente. David estaba sintiendo este dolor, esta amargura. ¿Por qué? Porque estaba en un tiempo que se estaba callando y no estaba yendo a Dios. Primero, el tratar de deshacerse del esposo, después trayendo a Betsabé al palacio, seguramente haciendo todos los arreglos para intentar de que eso no se note, pese a que algunos lo sabían, pero él trató de tapar el problema, Ahora, esto no es algo de aquel entonces, porque hoy también es el sentir de las personas que queremos tapar los problemas, las cosas, ¿no es verdad? No nos gusta mostrar lo feo, lo que no está bien, lo que está mal. Si no, basta con ver las redes sociales. Uno ve todo lo que está bien, toda la alegría,
pero así es el hombre. El hombre tiene este sentir de querer tapar las cosas que no están bien. Y esto ya lo vemos en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron, pecaron? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Querían ocultar la situación. Vamos un capítulo más adelante, a Génesis capítulo 4. Caín y Abel. Cuando Caín mata a su hermano, ¿qué hizo con el cuerpo? ¿Qué hizo con el cuerpo? Lo escondió. Muy bien, lo enterró. Lo escondió. Allí en el libro de Josué también hay un ejemplo de una persona que se llama Acán, que escondió también un manto y bienes debajo de su tienda, y eso hizo que el pueblo cayera frente a sus enemigos. Hay un sentir de las personas de tapar la culpa, de tapar el pecado. Dice Juan capítulo 3, versículo 19, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vuelve a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La amargura, el dolor tiene que ver cuando uno se calla. Por el contrario, cuando vamos a Dios, cuando hablamos con Dios, cuando tenemos una relación con Él, Dios trae alegría y felicidad al alma, al corazón. Si sentís que quizás en tu vida hay tristeza, si sentís que quizás en tu vida hay dolor, bueno, Dios está dispuesto a extender tu mano, a brindarte su amor. No importa lo que hayas hecho, el amor de Dios cubre todo lo que hayas hecho y Él está dispuesto a perdonarte y a dar alegría y felicidad a tu alma, a tu corazón. Y la tercera y última verdad, enseñanza que quisiera compartir de este salmo, es que el verdadero refugio y la verdadera guía para la vida está en Dios. Dice el versículo 7, David expresó, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Mire, en numerosas oportunidades David expresó que Dios era su refugio. Salmo capítulo 9, Jehová será mi refugio, refugio para el tiempo de angustia. Salmo 61, tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 62, Él es mi refugio, no resbalaré. El 71, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Moisés expresó en el Salmo 90, tú nos has sido refugio de generación en generación. Cuando veo la vida de David, veo que ya de jovencito, cuando estaba allí defendiendo, cuidando las ovejas de su padre, Dios era su refugio. Veo a David cuando allí estaba enfrentando a Goliat, confiaba en que Dios era su refugio y lo iba a proteger. Cuando veo a David en las cuevas, escondiéndose de la persecución de sus enemigos, veo a David que tenía a Dios como su refugio. En las guerras, él confiaba en que Dios era su refugio. Como rey, él confiaba. Y cuando cayó, y cuando pecó, también Dios era su refugio. Ahora, cuando uno piensa en la palabra refugio, piensa en un lugar para protegerse de algún daño o de algún peligro. Imagínate que estás por la calle y de repente ves venir una tormenta terrible, de viento, de granizo, y generalmente no te quedás paradito esperando que la tormenta te pase. ¿Qué haces? Vas corriendo a donde hay algún techo, a una parada de colectivo, a la entrada de un negocio o al hall de un edificio, y allí
te refugiás de la tormenta. Ahora, esa parada de colectivo o ese negocio donde vos vas, en realidad siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Ahora, se convirtió en refugio cuando vos fuiste hasta ese lugar. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios es refugio. Él es el ser más poderoso del universo. Es un refugio. Ahora, se convertirá en tu refugio cuando vas a Él. Cuando vas a Él a través de la oración. Cuando vas a Él a través de la comunión. Cuando vas a Él a través del estudio de su palabra. Cuando vas a Él a través del servicio. Cuando vas a Él cuando tenés una relación con Dios. Él es refugio y puede darte seguridad, protección, amor, paz y bendecir tu vida. Dios es el verdadero refugio y también la guía para nuestra vida. Dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué maravilloso es ver cómo nuestro Dios obra. Un Dios que nos hace entender, nos ha dado su espíritu para hacernos entender. Un Dios que nos enseña, nos ha dejado su palabra para enseñarnos. Y un Dios que pone sus ojos sobre nosotros, que presta atención en nosotros. Ahora, para que podamos disfrutar de esta guía y de esta enseñanza, debemos estar dispuestos a que Dios nos guíe y a que Dios nos enseñe y a que Él obre en nuestras vidas. Debemos tener un espíritu dispuesto para que el Señor obre en nosotros. ¿Te acordás Samuel cuando era chiquito, cuando Dios lo llamó? Que dijo, Señor, allí estaba Samuel dispuesto, háblame que acá estoy para escucharte. Qué hermoso es tener esta disposición. ¿Te acordás Pablo allí en el camino a Damasco cuando tuvo ese encuentro con Jesús? ¿Qué le dijo? Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que Dios nos bendiga para que podamos tener esta disposición ante nuestro Dios para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe. Mirá, en el Salmo, no sé si aparece en la Biblia los que tienen los dispositivos electrónicos, pero aparece 2 o 3 veces la palabra Selah o Sela, como la quieran llamar, una palabra hebrea, que significa detenerse, hacer una pausa, mirar y escuchar. Es que cuando el pueblo de Dios cantaba este salmo, en ciertos momentos se detenían. Y uno se imagina que la música dejaba de tocar, uno se imagina que el canto paraba y el pueblo hacía un paréntesis, se detenía para pensar en lo que habían cantado. No hemos cantado el Salmo en esta tarde, pero sí lo hemos leído. Y que Dios nos bendiga, que podamos tener un tiempo, hacer un paréntesis para pensar en estas verdades maravillosas que Dios nos dejó a través de su palabra. Que la felicidad tiene que ver con el perdón. La amargura está relacionada con callar la culpa. Y que la verdadera guía y refugio para la vida está en nuestro Dios y Salvador. Amén. Que Dios te bendiga.